Queridos hermanos, bienvenidos a Patri, Gloria al Padre. Y estamos estudiando nuevamente el Evangelio de San Marcos. Nos encontramos de un salto desde el capítulo 10, nos vamos hasta el 12, con los versículos 28 al 34. Antes de comenzar nuestra reflexión, invoquemos la presencia divina diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estudiar el texto. Dice, se le acercó uno de los escribas que había escuchado la disputa, el cual, viendo cuán bien había respondido, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay mandamiento alguno. Díjole el escriba, muy bien, maestro, con razón has dicho que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió ya más a preguntarle. Hasta aquí, hermanos, el texto evangélico, sin duda bellísimo, de los más escuchados por cualquier audiencia. Así que vamos a desempeñar solamente un aspecto, porque sería infinitamente grande querer atreverse a abarcar todo este texto. Bien, primeramente tengamos como contexto el capítulo 12 en el cual se desarrolla esta situación. Recordemos que Jesús empieza a hablar a los fariseos y están en el templo. Y es una cosa bárbara porque están los fariseos, están los sacerdotes, los escribas, ancianos, herodianos, hermanos, saduceos. Y vaya, está toda esta problemática del tributo al César, la posición de la mujer respecto a la ley, y hablando también de la resurrección de los muertos con los saduceos. Así que todo ese tema del capítulo 12 abarca toda esta problemática que Jesús tiene con esas autoridades. Y por última autoridad está con este escriba muy entendido y que hace una pregunta difícil para su tiempo, porque de los 613 mandamientos que había, que son una barbaridad, pues había muchas disputas entre los intelectuales, entre los escribas, cuál de entre todos, pues era los más grandes mandamientos. Así que no habla por hablar, no pregunta por preguntar, sino que es una pregunta ciertamente muy atinada en torno a su época. Incluso Gilel, que es un gran sabio de su tiempo, de los tiempos de Jesús, un poco mayor que él, había dicho que lo que odias no se lo hagas a tu prójimo. O sea, había como que indicios de estos mandamientos del amor al prójimo. Así que vamos a un poquito más a desentrañar esta situación. Pero todo esto se desarrolla en este contexto. Bien, el texto clave, capítulo 12, versículo 30, dice en griego, kai agape 6, kyrion ton seon su. O sea, y amarás al Señor tu Dios.
Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo vamos a amar al Señor? Dice, ek joles tes cardias su, o sea, con entero corazón. Recordemos que oles se viene a traducir como entero, curiosamente, con entero corazón. Así que comúnmente se traduce como todo, pero la palabra designada aquí del texto griego viene siendo ole, ¿sale? Así que vendría siendo entero. Entero corazón. Con tu corazón enteramente se lo das a Dios, porque tendemos a dividir el corazón. Una parte el esposo, la esposa, una parte o mayormente los hijos, una parte, algunos mayormente el dinero, los bienes, los terrenos, las posesiones. Y ahí cada quien va como que partiendo el corazón, lo divide y ya no está entero. Y aquí Dios lo quiere entero, no quiere pedacería, no quiere eh, pues algo feo, ¿no? Así que nosotros debemos ser enteros y dárselo entero al Señor nuestro Dios si realmente lo amamos, ágape. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Así que está muy de meditar esta situación porque ciertamente nos interpela. ¿Qué tanto está dividido nuestro corazón? Hagámonos esa pregunta, queridos hermanos. ¿Qué tan dividido estoy con mis vicios? ¿Qué tan dividido estoy con el amor propio, el ego, el yo, como dicen algunos, el egoísmo muy grande? ¿Qué tanto amor tengo a mi familia, incluso a los animales, queridos hermanos? Hay le dicen así chistosamente, perrijo. ¿Cómo va a ser que pues los animales, los gatos, los perros, vendrían siendo como casi tus hijos, que los viste, los bañas, los llevas a la peluquería, les das un trato tan digno que ni siquiera el niño de la calle puede hacerlo? ¿Te das cuenta? El amor al prójimo como que ya no vendría siendo para él, sino para un animal. Una desviación del amor que tenemos en nuestro corazón, que ya no entendemos qué es el amor, qué es el corazón, curiosamente. Y hay una encíclica que apenas acaba de sacar nuestro querido Papa Francisco, que no he tenido el gusto de leerla, pero habla sobre el corazón. Así que tanto tarea para ustedes como para mí a leer esa encíclica, a ver qué nos enseña del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, más abajo dice, oles tesi Jesús y con entero o entera el alma, con entera tu alma. Aquí vendría siendo esa parte que anima al cuerpo. Ya ven que viene del griego y significa principalmente pues esa animación que tiene el cuerpo a través del alma. ¿Qué es el alma? Lo que anima al cuerpo, o sea, lo vivifica, hace que respire, hace que camine, y esta alma ciertamente pues tiene un espíritu, y es el espíritu el que lo hace, según la teología católica, lo hace inmutable, no inmutable, sino imperecedero, o sea, que ya no muere. Porque las diferentes almas, la vegetal, la animal, pues cuando muere tu animalito, muere una planta, pues esa alma vegetal, esa alma animal ya deja de existir. Pero gracias al alma racional, gracias a Dios que nos dio un alma racional, con el soplo, el ruaj, el espíritu,
es lo que vivifica por siempre a esta alma y por consiguiente a nuestro cuerpo, que al final de los tiempos pues va a ser la resurrección de vivos y muertos con todo nuestro cuerpecito. Así que con toda el alma. Y ya ven que hay personas que les encanta vender el alma, ¿no? ¿Cuántos en las empresas musicales, cuántos que quieren salir de la pobreza, piensan en querer vender su alma? Como si realmente se pudiera vender, como si realmente pudiera tener un precio. Pero bueno, es algo que muy de cuidado que hay que pensar, porque nuestra alma, nuestro espíritu, fue comprado por la sangre de Jesucristo. Y eso no tiene precio alguno, es infinitamente grande. No pudiéramos abarcarlo. Bien, más abajo dice, Kai ek holestes yanoia su, o sea, con entero mente, con tu mente entera. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestra mente, ¿qué tanto está dividida? ¿Qué tanto está completa? Entera. ¿Qué hay ahí? Hay vicios. Claro, hablando de hemisferio, no, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, del hipotálamo, la corteza prefrontal, quitando todo eso, toda esa ciencia neurológica, la mente, ¿qué tenemos en nuestro pensamiento? ¿Tenemos a Dios en el mayor porcentaje del día? De las 24 horas, ¿qué tiempo pensamos en Dios? Increíble, ¿no? ¿Qué tiempo se lo dedicamos al pensamiento? A recordar versículos de la Biblia, a recordar la frase de un santo, algo que haya dicho Jesucristo, que haya atravesado el alma. Así que hermanos, es cuestión de meditar. Bien, y abajo dice, con enteras tus fuerzas. Que ven que las fuerzas también están divididas porque hay ocasiones en que por gracia o desgracia estamos muy cansados del trabajo, demasiado cansados, y la misa toca un domingo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y las fuerzas nos faltan. Y es algo muy grande, queridos hermanos. Y es ahí donde la enteridad de nuestras fuerzas debe ser comprometida. Pero bueno, ya cada quien meditará en sus fuerzas, en la enteridad de lo que tiene. Vamos a continuar. Y hay mucho más que decir, pero no podemos porque miren, el tiempo se nos va de volada y bueno, es una cosa tremenda que hay que analizar. Pero bueno, eh, sigamos con el pseudo Jerónimo, dice, debemos ante todo poner en el fondo de nuestro corazón, como único fundamento de la piedad, el conocimiento y la confesión de la unidad divina, con la práctica de las buenas obras que se perfeccionan en el amor a Dios y al prójimo. Hermanos, aquí los protestantes recalcan mucho que solamente por la fe nos vamos a salvar y hacen sus chistes de que le preguntan a fulanita, un judío, y bueno, ¿cómo te vas a salvar? No, pues haciendo obras buenas. Y a un musulmán le preguntan, bueno, ¿y a ti cómo te vas a salvar? No, pues también haciendo obras buenas. Y le preguntan a un evangélico, ¿y tú cómo te vas a salvar? Yo, por la gracia de Cristo, que Él me salva. Y empieza su repertorio. Y efectivamente, hermanos, es por la gracia de Cristo que nos salvamos, pero también por las buenas obras. Y vamos a citar la escritura. Vamos a ir a la carta de Santiago, que la odian los protestantes, porque pues está clarísimo aquí. Aquí hablando de la verdadera, la autenticidad de la religiosidad. Porque si hacemos las buenas obras, ¿por qué las hacemos? Porque estamos en un contexto religioso, estamos en una dimensión ética, estamos hablando de costumbres, usos y costumbres que tenemos como sociedad. Entonces, por lo tanto, la religión, ¿a qué nos lleva? Viene del término latino, que es religare.
Isbeligar es unión, unir. ¿Y qué va a unir la religión? Dios y el hombre. Y es un concepto también que ha venido muy degradando, que se ha degradado demasiado en esos tiempos, porque dicen, no, la religión es un invento que está mal, que ahora en la actualidad pues ninguna es la verdadera. Y hermanos, es un concepto que se ha transgiversado, que se ha vuelto un equívoco, un referente equívoco. Y no, hermanos, la realidad es que la religión auténtica es, primeramente, etimológicamente, es la unión, Dios y el hombre. Y curiosamente aquí en el mandamiento, Jesús resume amar a Dios y amar al prójimo. O sea que va muy de la mano esto. No es cualquier cosa. No digas, es que la religión, no, hermano, ponte a estudiar seriamente porque antropológicamente, culturalmente, el hombre necesitó, necesita y necesitará de la religión. Así que no hay que desechar las cosas nada más porque sí, no hay por qué hablar tan valientemente porque la ignorancia es muy valiente y se atreve a muchas cosas. Bueno, citando a Santiago dice, capítulo 1, versículos 26 y 27. Leo el 26. Dice, si alguno piensa ser hombre religioso, no frenando su lengua, sino engañando su corazón, vana es la religión de éste. Versículo 27. Religión pura e inmaculada a los ojos del que es Dios y Padre, esta es, asistir a los huérfanos y viudas en su tribulación, conservarse a sí mismo incontaminado del mundo. Ahí está, hermanos, más claro ni el agua, clarísimo nos habló Santiago. Así que el que diga que solamente por la fe en Dios vamos a salvarnos, claro que no. Es la fe y las obras. Bien, por último, San Beda el Venerable nos dice que, al decir vale más que todos los holocaustos y sacrificios, manifiesta que entre los escribas y fariseos se trataba muchas veces la grave cuestión de cuál era el mandamiento primero o el principal de la ley divina. Es lo que veníamos platicando. Había toda esta discusión intelectual, abstracta, de cuál era ese mandamiento. Así que, queridos hermanos, vamos a dejar aquí esta cuestión del amor, que pues vale más que esos holocaustos, que esos sacrificios que nos menciona San Beda, y concentrarnos en lo que realmente importa. Así que, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejarla. Recordemos que el amor se cumplió en la cruz, que es la máxima respuesta de Dios hacia el hombre. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Chao, bye.